Mi familia me expulsó por una falsa acusación de mi hermana, y ahora quieren estar incluidos en mi boda. Pero yo no perdono. Mi familia me dio la espalda por una mentira que inventó mi hermana, y ahora, años después, quieren aparecer sonrientes en mi boda. Pero yo no soy de los que olvidan una traición. Hola, Daddy. Esta historia va a ser larga, así que ponte cómodo. Soy un tipo de 25 años, y honestamente, necesito sacar todo esto del pecho. He guardado esta historia durante demasiado tiempo, y después de todo lo que pasó alrededor de mi boda, siento que por fin es momento de contarla. Crecí con mi hermana menor, Lucía, que ahora tiene 23, en un vecindario común de clase media en Michigan. Nada fuera de lo normal, casas similares, césped bien cortado y vecinos que saludaban pero no se metían en tu vida. Nuestra casa era una construcción antigua de 2 pisos, pintada de azul, aunque la pintura ya estaba tan gastada que parecía gris. Papá siempre decía que un día la retocaría, pero ese día nunca llegó. Mamá tenía un pequeño negocio desde casa, preparaba platos elegantes para banquetes, todo hecho en nuestra cocina. Papá trabajaba en una planta de manufactura, algo relacionado con piezas de autos, nunca me interesé mucho en los detalles. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos hambre. Vivíamos en ese punto medio donde no sobra nada, pero tampoco falta lo esencial. Desde que tengo memoria, Lucía fue la favorita. Y no lo digo con rencor, es simplemente la verdad. Todo lo que hacía parecía increíble para mis padres. Si sacaba malas notas, le decían con ternura, cariño, lo importante es que lo intentaste. Mientras tanto, yo llegaba con calificaciones perfectas y apenas recibía un bien hecho, sin siquiera levantar la vista del periódico. Podía prender fuego a la cocina intentando hacer una tostada, sí, eso realmente pasó, y en lugar de regañarla, se reían como si fuera lo más tierno del mundo. Aprendí a no tomarlo tan personal. Me concentré en lo mío, mantener buenas notas, jugar béisbol, pasar tiempo con mis amigos Eric y Tom, y matar el tiempo con videojuegos. Una adolescencia normal, supongo. Pero las cosas empezaron a torcerse cuando Lucía comenzó a salir con un tipo llamado Diego. Ella tenía 17 y yo 19. Desde el primer momento que lo conocí, supe que era un problema. Era de esos tipos que miras y piensas, esto no va a terminar bien. No tenía trabajo, ni metas, ni ganas de tenerlas. Solo vivía el día sin rumbo, y Lucía, por supuesto, decía que era un alma incomprendida. Yo no compraba esa historia. Algo en él simplemente no cuadraba. Y no pasó mucho antes de que empezara a confirmar mis sospechas. Un día, Eric y yo estábamos en el centro comercial y vimos a Diego dando vueltas por la sección de Xbox en GameStop. No parecía estar curioseando, más bien estaba esperando el momento perfecto para hacer algo que no debía. En otra ocasión, presumió de haber encontrado un iPhone nuevo y lo estaba vendiendo por efectivo. El tono en su voz lo delataba, ese teléfono no lo había encontrado, lo había robado. Era obvio que Diego no solo era problemático, sino el tipo de persona que arrastra a otros en su caída sin importarle las consecuencias. Intenté advertir a mis padres. Una noche, después de cenar, los senté y les dije directamente que Diego me parecía un ladrón. ¿Y qué hicieron? Mamá me miró con una sonrisa y dijo que estaba celoso porque Lucía tenía novio y yo no. Papá añadió que mi hermana era lista, que sabía lo que hacía. Era increíble. Normalmente detestaban a todos los novios que ella había tenido antes, y sin embargo, por alguna razón, a este tipo lo defendían a capa y espada. Con el tiempo, Lucía cambió. Antes era molesta, sí, pero soportable, veíamos películas juntos, compartíamos snacks, cosas simples de hermanos. Pero desde que apareció Diego, se volvió distante, mentirosa y empezó a tomar dinero del bolso de mamá, algo que jamás había hecho. Llegaba tarde, desaparecía por horas, y cuando volvía, actuaba como si todo estuviera bien. Las señales eran claras, pero mis padres se negaban a verlas. Diego venía a buscarla a medianoche, tocando la bocina como si fuéramos vecinos suyos, y ellos lo dejaban pasar. A veces se presentaba a las cenas familiares con los ojos rojos, claramente drogado, y todos fingían que no pasaba nada. Recuerdo una noche en que lo oí presumir que unos amigos suyos habían hecho un trabajo, y habían ganado mucho dinero. Todos sabíamos que no se refería a un empleo legal. Pero lo peor fue una madrugada en la que lo vi intentando abrir el auto de nuestro vecino. Yo estaba despierto jugando videojuegos, miré por la ventana y ahí estaba, agachado, usando una herramienta en la puerta del coche. A la mañana siguiente lo enfrenté, y él, con toda la cara del mundo, me dijo que solo estaba revisando si los autos estaban bien cerrados porque le preocupaba la seguridad del vecindario.
Claro. Cuando se lo conté a mis padres, me dijeron que dejara de inventar cosas y que me metiera en mis asuntos. Mamá incluso me acusó de buscar problemas, y Lucía lo defendió diciendo que quizá estaba buscando algo que había olvidado en el auto del vecino, lo cual no tenía ni pies ni cabeza. Todo empezó a desmoronarse en marzo de 2018, poco después de mi cumpleaños. En ese entonces, trabajaba en un almacén por las noches para ahorrar dinero para la universidad comunitaria. Solía llegar a casa a las 11, relajarme jugando un rato y luego dormir. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a desaparecer, primero, la joyería de mamá, piezas que había heredado de su abuela, luego, el reloj de papá, un Rolex que había recibido por sus 20 años de trabajo en la planta. Por alguna razón, él me acusó a mí. Decía que yo lo había tomado porque a veces le pedía dinero, aunque en realidad tenía mi propio trabajo y jamás tomé nada que no fuera mío. Después desaparecieron el iPad y la laptop que mamá usaba para su negocio. Pero no había señales de robo, ni ventanas rotas, ni cerraduras forzadas. Era obvio que alguien dentro de la casa lo estaba haciendo. Lucía empezó a actuar más rara que nunca, se sobresaltaba cuando alguien mencionaba los objetos perdidos. Cerraba su puerta con llave, algo que jamás hacía, y Diego dejó de aparecer por un tiempo. Francamente, eso último fue un alivio. Pero todo se vino abajo una mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo. Escuché a Lucía gritar desde el piso de arriba. Subí corriendo, preocupado, y la encontré en la puerta de su habitación, llorando y señalándome como si hubiera visto a un fantasma. Mis padres llegaron segundos después, y ahí empezó su show. Entre lágrimas, dijo que me había visto revisando sus cosas durante la noche. Contó una historia tan detallada que, por un segundo, casi parecía creérsela. Decía que estaba despierta estudiando, una gran mentira, porque Lucía jamás estudiaba, y que me vio entrar varias veces a su cuarto. Lucía dijo que tenía miedo de hablar antes, pero que ahora no podía seguir callando porque la situación se había salido de control. En ese momento, intenté mantener la calma y explicar que nada de eso tenía sentido. Les dije que durante la mayoría de los robos yo estaba trabajando, que tenía mis hojas de asistencia como prueba, y que después de cada turno jugaba en línea con mis amigos Eric y Tom, quienes podían confirmarlo. Pero mis padres ni siquiera se tomaron la molestia de mirar las pruebas. Ni una sola vez. Lo que más me dolió fue que Lucía parecía saber con exactitud dónde había estado cada cosa robada. Mencionó la caja verde donde mamá guardaba sus joyas, el cajón específico donde papá tenía su reloj, incluso el orden de los objetos. ¿Cómo podía saberlo con tanto detalle si no estaba involucrada? Sin embargo, mis padres parecían ciegos. Papá empezó a gritar que siempre supo que yo era un problema. Mamá lloraba, diciendo que no podía creer que su propio hijo le hiciera algo así. Mientras tanto, Lucía fingía llorar también, aunque juraría que estaba testeando a Diego, probablemente burlándose de cómo su plan estaba funcionando. Intenté razonar con ellos. Les pregunté cómo era posible que Lucía supiera tantos detalles si solo me había visto entrar a su cuarto, por qué no había signos de entrada forzada, por qué nada de sus cosas había desaparecido. Pero cada vez que abría la boca, papá me interrumpía y me mandaba callar. Todo terminó de estallar cuando papá me dio un ultimátum, o admitía lo que había hecho y devolvía todo, o me largaba de la casa. Le respondí que no podía devolver algo que nunca tomé. Eso fue todo lo que necesitó para perder el control. Empezó a empacar mis cosas en bolsas de basura, tirándolas por las escaleras mientras me gritaba que tenía una hora para irme. Mientras recogía mis cosas, escuché a Lucía reírse desde su habitación, hablando por teléfono. No tuve que adivinar con quién. Mi vida se estaba desmoronando y ella se reía como si fuera una broma. Mamá estaba en la cocina llorando, sin decir una palabra para detenerlo. Papá me seguía por toda la casa, asegurándose de que no me llevara nada más. Después de 19 años de ser un buen hijo, de nunca meterme en problemas, de sacar buenas notas y trabajar duro, me trataron como si fuera un criminal. Desesperado, intenté contactar a mi tía Marta, pensando que al menos ella me escucharía. Pero cuando la llamé, ya había oído la versión de Lucía, una historia trágica sobre cómo su hermano peligroso la atemorizaba. Lo mismo pasó con nuestros primos y amigos de la familia. En cuestión de 2 días, todos pensaban que era un ladrón que había robado a sus propios padres. Esa noche salí de casa sin un plan, sin un lugar a donde ir, y con todo el peso del mundo encima. Me senté en mi auto y solo me quedé ahí, temblando entre rabia y tristeza, intentando entender cómo mi vida había dado ese giro tan brutal. Dormí en el estacionamiento de un Walmart durante 2 noches antes de que la familia de Eric me ofreciera quedarme en su sofá. Nunca olvidaré la amabilidad de esa familia.
Cada vez que me sentaba a cenar con ellos, sentía un nudo en el pecho. Su calidez me recordaba todo lo que había perdido, pero también me hacía ver que todavía existía gente buena en el mundo, personas que creían en mí. Tuve que dejar el trabajo del almacén porque estaba demasiado lejos, y lo poco que había ahorrado para la universidad se fue en gasolina y comida. Eric y su familia fueron increíbles, pero su casa era pequeña y con el tiempo, empecé a notar que mi presencia les causaba cierta incomodidad, aunque nunca lo dijeran. La mamá de Eric siempre cocinaba un poco de más y decía que podía quedarme el tiempo que necesitara, pero se notaba que estaban luchando para pagar sus propias cuentas. Solicité empleo en casi todos los lugares de la zona, pero nadie me contrataba. La historia del ladrón de la familia se había esparcido por todo el vecindario, cortesía de mis padres. Incluso los pocos lugares donde había interés dejaban de llamarme después de revisar mis referencias. Eventualmente, la familia de Tom me dejó quedarme un tiempo también, pero la historia se repitió, no encontraba trabajo y no quería ser una carga. Pasé un par de meses rebotando de sofá en sofá, guardando todas mis pertenencias en el auto. Me esforzaba por no molestar a nadie, esperaba a que todos durmieran para usar el baño y salía temprano cada mañana a buscar trabajo. Finalmente, llegó una oportunidad. El hermano mayor de Tom, Alex, me habló de un amigo suyo que tenía un taller mecánico en un pueblo vecino y necesitaba ayuda. El trabajo era sencillo, contestar llamadas, programar citas, registrar datos. Pagaban el salario mínimo, pero en ese punto, habría aceptado cualquier cosa. El dueño, Frank, resultó ser una buena persona. No le importó mi pasado, ni los rumores. Alex había hablado por mí, y eso fue suficiente. Frank incluso me permitió dormir unas semanas en la sala de descanso del taller hasta que pude ahorrar para él. Depósito de un pequeño estudio que quedaba encima de un restaurante chino. Era un lugar diminuto, una sola habitación, un baño pequeño y una hornilla eléctrica. Pero era mío. Desde ahí empecé a reconstruir mi vida. 6 meses después, Frank me ascendió a asesor de servicio. Me hice amigo de mis compañeros de trabajo, gente que no tenía idea del caos que había dejado atrás, y poco a poco sentí que podía volver a respirar. Cuando tenía algo de dinero extra, tomaba clases en línea para seguir avanzando. Durante todo ese tiempo, mi familia seguía con sus vidas como si yo nunca hubiera existido. Nadie me llamó, nadie preguntó si estaba bien. Por lo que veía en Facebook, Lucía había entrado a la universidad, probablemente con el dinero de lo que se robaron. Mis padres incluso le compraron un auto nuevo como regalo de graduación, mientras yo comía ramen todas las noches para poder pagar la electricidad. Años después supe que Diego terminó arrestado por robo de autos en el centro comercial. Nada heroico ni cinematográfico, simplemente lo vieron forzando una puerta, llamaron a la policía, y él todavía estaba ahí cuando llegaron. Lucía rompió con él después, obviamente. Supongo que ya no le servía. Publicó en Facebook sobre lo liberador que fue dejar una relación tóxica, pintándose como la víctima. La ironía era brutal. Mis padres le creyeron cada palabra y hasta la alabaron por ser tan valiente al salir de una mala influencia, mientras yo seguía luchando por mantenerme a flote después del desastre que ella misma ayudó a crear. Lo más doloroso era ver sus fotos familiares en redes sociales, cumpleaños, cenas, vacaciones, todos sonriendo, como si yo nunca hubiera existido. Mamá publicaba cosas como, tan orgullosa de mi hija maravillosa, y papá hablaba de lo afortunado que era por tener una familia tan unida. Algunos parientes incluso me escribieron diciéndome que debía disculparme y volver a casa. Mi prima Daniela me decía que todos cometen errores y que la familia es para siempre. Pero yo no había hecho nada malo. ¿De qué se suponía que debía disculparme? Con el tiempo, aprendí a dejar de lado esa rabia y concentrarme en seguir adelante, en mi trabajo, en mis clases, y en construir algo real para mí. Encontré personas buenas, genuinas, que me trataron con respeto y no me juzgaron por los rumores. Frank, en especial, se convirtió en una especie de padre para mí. Me enseñó sobre autos, negocios y también sobre la vida. Y fue gracias a ese nuevo comienzo que conocí a Sofía. Sofía llegó a mi vida de la forma más inesperada. Ella llevaba su auto al taller donde yo trabajaba, solo para cambios de aceite y revisiones de rutina. La primera vez que la vi, estaba en una llamada de trabajo, discutiendo sobre un problema de programación que no entendí ni un poco. Más tarde supe que era desarrolladora de software, una de esas personas que hacen magia con código. Yo, por otro lado, no podía ni concentrarme en los papeles que tenía frente a mí. Cada vez que venía, mi cerebro simplemente se desconectaba. Había muchos otros talleres más cerca de su casa, pero seguía regresando al mío. Al principio pensé que era coincidencia,
pero luego me di cuenta de que simplemente disfrutábamos hablar. Mientras esperaba su auto, charlábamos sobre su trabajo, su gato de la infancia, los programas que le gustaban, y los míos, aunque no teníamos casi nada en común. Me contaba sobre un gran proyecto de bases de datos en el que estaba trabajando. A decir verdad, todavía no entiendo del todo qué hace, pero sí entendí que es increíblemente inteligente. Un día su coche se averió a un par de millas del taller y me llamó pidiendo ayuda. Fui a recogerla y mientras reparaban su auto, terminamos almorzando juntos. Esa comida se convirtió en una charla de 3 horas donde hablamos de todo, nuestras familias, nuestras metas, incluso nuestros miedos. Después de eso empezamos a salir, muy despacio. No era fácil para mí. Aún cargaba las heridas de lo que había pasado con mi familia, y me daba vergüenza mostrarle mi pequeño apartamento encima del restaurante chino. Pero Sofía, era diferente. Cuando le conté toda la historia, Lucía, mis padres, los años de abandono, no trató de justificar nada ni me dio el típico discurso de deberías perdonarlos. Simplemente me escuchó. Recuerdo la primera vez que vino a mi apartamento. Estaba tan nervioso que limpié todo 3 veces. Era un lugar diminuto, y el olor a arroz frito se filtraba por las paredes. Pero en lugar de incomodarse, sonrió y dijo que le recordaba su primer apartamento en la universidad. En ese momento supe que ella no se iba a ir a ningún lado. Conocí a su familia poco después, y fueron todo lo que la mía no fue. Su mamá, María, me abrazó como si me conociera de toda la vida. Su papá, Javier, me enseñó a usar la parrilla, algo que nunca aprendí porque el mío no dejaba que nadie tocara su asador. Y su hermano menor, Leo, empezó a venir a jugar videojuegos conmigo como si siempre hubiéramos sido amigos. Ellos me incluyeron en todo, cenas, fiestas, vacaciones. Por primera vez en años sentí que pertenecía a un lugar. No por sangre, sino por cariño. Mi vida mejoró también en otros aspectos. Frank me ascendió a gerente después de que terminé mis clases de negocios. Empecé a ganar mejor y finalmente me mudé a un apartamento más grande. El año pasado, Sofía se mudó conmigo. Conseguimos un lugar de 2 habitaciones, con cocina de verdad, y adoptamos un gato al que llamamos Pelusa. Todo iba bien. Tan bien que me costaba creerlo. Hasta que nos comprometimos. No planeábamos nada extravagante, solo una boda pequeña, rodeada de amigos cercanos y la familia de Sofía. Ella publicó la noticia en Facebook porque estaba emocionada, y fue ahí cuando todo volvió a explotar. Mi prima Daniela vio la publicación y se lo contó a mis padres. No pasó ni un día antes de que me llegaran mensajes de mi tía Marta diciendo que estaban heridos por haberse enterado por redes sociales. Me reí al leerlo. ¿Qué esperaban? No hablábamos en más de 6 años. Pero los mensajes no pararon. Mamá empezó a decirle a toda la familia que le rompía el corazón que los excluyera. Papá, fiel a su estilo, le pidió a los demás que me dijeran que estaba siendo inmaduro por vivir en el pasado. Lucía, por supuesto, publicó en Facebook un largo mensaje sobre extrañar a su hermano y querer sanar. Sofía quería bloquearlos, pero decidí guardar todos los mensajes, por si acaso. Y fue buena idea, porque pronto empezaron a cambiar la historia. Primero decían que yo recordaba mal, luego que todo fue para enseñarme responsabilidad, y finalmente que estaba haciendo sentir mal a Lucía por malentendidos del pasado. Entonces recibí un correo de Lucía. Decía que estaba en terapia y quería disculparse, que había algo importante que necesitaba contarme sobre lo ocurrido. Sofía pensó que era una trampa, y probablemente tenía razón, pero parte de mí necesitaba saber. Así que acepté reunirme con ellos, pensando que, después de tantos años, quizá finalmente admitirían lo que hicieron. Elegí un Denny's cerca de mi casa. Un lugar público, por seguridad. Sofía esperó afuera en su auto, observando desde la ventana. Mis padres y Lucía llegaron 20 minutos tarde. Papá intentó abrazarme en cuanto me vio, pero me aparté. Ese gesto no venía del cariño, era un intento de borrar la historia, como si nada hubiera pasado. Mamá ya estaba llorando antes de sentarse. Lucía ni siquiera me miró, fingía leer el menú con una atención ridícula. Nadie dijo una palabra por varios minutos, solo un silencio incómodo mientras la mesera intentaba anotar nuestros pedidos. Finalmente, papá rompió el silencio con un discurso sobre cómo el tiempo cura todo y que la familia debe permanecer unida. Lo escuchaba hablar y solo pensaba en lo rápido que se olvidaron de ese principio cuando me echaron a la calle. Entonces Lucía empezó su número habitual, lágrimas, sollozos y la voz temblorosa. Dijo que tenía algo importante que confesarme. Resulta que Diego había robado todo.
Lo hacía desde hacía meses. Lo irónico fue que ya lo sabía, pero lo que vino después me dejó helado, mis padres también lo sabían. Al parecer, 2 semanas después de echarme, Diego fue arrestado robando en otra casa y confesó varios delitos, incluyendo los robos en la nuestra. Mamá y papá lo supieron, pero decidieron callarlo. Les pregunté por qué. ¿Por qué me dejaron en la calle? ¿Por qué me hicieron pasar años de miseria mientras ellos seguían como si nada? Mamá dijo que querían proteger el futuro de Lucía, que si se sabía que su novio era el ladrón, ella quedaría mal ante la familia. Que pensaron que yo estaría bien, porque siempre fui el responsable. Papá añadió que habían querido decírmelo antes, pero el tiempo se les pasó. ¿6 años se les pasaron? Lucía, con voz trémula, dijo que me culpó porque tenía miedo de Diego, y que luego se quedó callada por vergüenza. Les pregunté directamente si me lo habrían dicho si no me hubiera comprometido. Nadie respondió. Ese silencio fue suficiente. Y lo peor, después de todo eso, actuaron como si decir la verdad borrara los daños. Papá empezó a hablar de cómo le encantaría llevar a Lucía al altar en mi boda. Mamá dijo que quería ayudar a Sofía con los preparativos. Lucía, sin vergüenza alguna, pidió ser dama de honor. Ahí fue donde perdí la calma. Les conté todo. Les dije lo que habían hecho, lo que viví esos 6 años, dormir en mi auto, perder mi trabajo, comer ramen para sobrevivir, mientras ellos compraban un coche nuevo para Lucía y celebraban cumpleaños fingiendo que nunca tuvieron un hijo mayor. Les conté cómo tuve que reconstruirme desde cero, sin ayuda de nadie, mientras ellos seguían publicando fotos felices. Mamá dijo que no podíamos cambiar el pasado, que debíamos avanzar como familia. Papá usó la vieja carta de seguimos siendo tus padres. Y Lucía solo repetía lo siento una y otra vez, como si esas 2 palabras pudieran arreglarlo todo. Así que les dije, con toda la calma que pude, que no estaban invitados a mi boda. Papá se enfureció, diciendo que tenía derecho a estar presente en el casamiento de su hijo. Me reí y le pregunté dónde estaba ese derecho cuando me echó de casa, o durante todos los cumpleaños y navidades que pasaron sin mí. La conversación se volvió un espectáculo. Papá gritaba que era un ingrato, mamá lloraba más fuerte, y Lucía intentaba ganarse la simpatía de los desconocidos en el restaurante. Fue tan vergonzoso que ni siquiera sentí rabia, solo cansancio. Entonces, Sofía entró. Había estado observando desde afuera. Con voz tranquila pero firme, dijo, creo que es hora de que se vayan. Y se callaron. Nos levantamos para irnos, y Lucía me tomó del brazo diciendo que irían a la boda, porque la familia debe estar unida. La miré directamente a los ojos y le dije que si lo intentaban, la seguridad los sacaría del lugar. Mamá empezó a llorar diciendo que le rompía el corazón, y papá amenazó con contar su versión. Solo le respondí que lo hiciera, porque yo ya no tenía nada que esconder. Sofía y yo nos fuimos del restaurante sin mirar atrás. Ella tomó el volante porque mis manos temblaban demasiado como para conducir. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que llegamos a casa y mi gato, Pelusa, que normalmente es un perezoso empedernido, se acercó a mí como si supiera que algo andaba mal. Después de ese desastre, mi familia perdió por completo la cabeza. Comenzaron una especie de campaña de difamación, contándole a todo el mundo que yo estaba destruyendo a la familia y que me negaba a perdonar errores honestos. Llenaron Facebook de publicaciones sobre hijos ingratos y corazones rotos de padres. Era tan absurdo que solo podía reírme, hasta que se puso serio. El hermano de Sofía, Leo, trabaja en seguridad de eventos, y cuando escuchó lo que estaba pasando, nos recomendó contratar seguridad para la boda. Y menos mal que lo hicimos, porque intentaron entrar 3 veces. La primera fue Lucía. Llegó temprano, fingiendo ser dama de honor, e intentó colar a mis padres por la puerta trasera, diciendo que era la mejor amiga de Sofía de la universidad. Lo gracioso es que Sofía ya tenía a sus 3 mejores amigas ahí, y ninguna se parecía a Lucía. El segundo intento fue papá. Apareció en la entrada principal, vestido de traje, y le dijo al guardia que era el padre del novio y que su nombre debía estar en la lista. Cuando le negaron la entrada, empezó a gritar que él había pagado toda mi vida, excepto, claro, los 6 años que pasé sin hogar gracias a ellos. Escucharlo gritar eso fue como recibir un golpe en el pecho. Su enojo no venía del amor, sino del orgullo herido, no soportaba no controlar la narrativa. Lo miré desde lejos y sentí una mezcla de furia y compasión, como si su rabia fuera lo único que le quedaba. Pero el tercer intento fue el peor. En plena ceremonia, mamá irrumpió por una puerta lateral, gritando que tenía derecho a ver a su hijo casarse. Lucía la seguía con cara de falsa preocupación, como si no fuera parte del espectáculo.
El papá de Sofía, Javier, un tipo grande, con una voz que impone respeto, se levantó de inmediato y les dijo que se marcharan. Como no lo hicieron, Leo y su equipo las escoltaron fuera mientras mamá lloraba diciendo que las humillábamos. ¿Ellos irrumpen en mi boda y nosotros somos los que los humillamos? Llamaron a la policía, alegando que los habíamos excluido injustamente de un evento familiar. Los oficiales escucharon ambas versiones y les dijeron que tuvieran suerte de que no los denunciáramos por invasión. A pesar del drama, la boda fue increíble. Sofía estaba hermosa. Sus votos hicieron llorar a todos, pero por razones buenas. Mis padrinos, Eric y Tom, dieron un discurso sobre amistad y lealtad que significó más para mí que cualquier palabra que mi familia biológica pudiera haber dicho. Y luego vino el momento que jamás olvidaré, el discurso de María, la mamá de Sofía. Ella se levantó su copa y dijo que las familias se construyen con amor, no con obligaciones. Luego me llamó su hijo frente a todos. Sentí que algo dentro de mí se reparaba un poco. Por primera vez, alguien me reclamaba como parte de su familia sin condiciones, sin deberles nada. Al día siguiente, sin embargo, la paz duró poco. Revisé mi teléfono y tenía más de 50 mensajes, tías, primos, conocidos, todos diciéndome que había sido cruel por echar a mis padres. Mi tía Marta escribió que mamá lloraba hasta quedarse dormida y que papá estaba devastado. Lucía, como no, publicó un estado largo y melodramático sobre ver a su único hermano elegir el odio sobre la familia. Daniela, la hermana de Sofía, me ayudó a redactar una publicación contando todo, el robo, las mentiras, los 6 años de silencio. La publiqué y luego bloqueé a todos, excepto a Eric y Tom. Curiosamente, algunos primos me escribieron después disculpándose, diciendo que nunca conocieron la historia completa porque mis padres habían omitido ciertos detalles. Claro que aún había otros que siguieron haciéndose las víctimas. Por Eric me enteré de que ahora dicen que les posee secretos familiares, y que elegí la venganza sobre la reconciliación. Lucía anda repitiendo que era joven y tenía miedo y que yo la castigo por errores pasados. No sé qué esperan de mí. Lo único que tengo claro es que ya no pienso seguir su versión de la historia. Si insisten, seguiré aclarando la verdad. Por ahora, solo quiero enfocarme en las personas que realmente me quieren. Actualización final. Han pasado 3 meses desde la boda, y honestamente, la vida es buena cuando dejas atrás a la gente que solo te hace daño. Sofía y yo compramos una casa. Nada extravagante, pero es nuestra, y eso significa más que cualquier mansión. Claro, el drama no terminó del todo. Mis padres ahora dicen a todos que están preocupados por mi salud mental, que sigo traumatizado por mis años difíciles. Incluso enviaron un correo largo a los padres de Sofía, pidiéndoles que nos animaran a buscar terapia familiar. María simplemente lo reenvió con un LOL. La semana pasada, Lucía apareció en mi trabajo. Frank, mi jefe, la vio en el estacionamiento antes de que yo la notara y le pidió que se fuera. Aún así, me dejó una carta en el parabrisas. 4 páginas enteras hablando de cómo no puede dormir por la culpa, que está en terapia y entiende sus patrones tóxicos. Más o menos el mismo discurso de siempre, pero con más jerga psicológica. Lo único nuevo que reveló fue que Diego no solo robaba, también traficaba drogas. Y que ella lo sabía. Que también consumía, y que lo encubrió por miedo a que mis padres se enteraran. Dice que ahora está limpia y trabajando en sí misma. Bien por ella. Pero eso no borra lo que hizo. Algunos me han preguntado si pienso tomar acciones legales. Hablé con un amigo abogado de Sofía. Técnicamente podría, ya que admitieron el robo, pero el plazo de prescripción lo complica. Además, la verdad, solo quiero que me dejen en paz. La familia de Sofía, que ahora también es la mía, ha sido mi verdadero refugio. Javier y María nos invitan a cenar todos los domingos. Leo y Daniela me incluyeron en su chat de hermanos. La abuela de Sofía cocina además por accidente y siempre nos manda comida. En el trabajo, Frank me ascendió otra vez, ahora soy gerente regional y superviso 3 talleres nuevos. Eric y Tom siguen viniendo los jueves para nuestras noches de juegos, y sus novias y Sofía se llevan genial. Es la familia que siempre soñé, la que elegí, la que me eligió. Ayer recibí un mensaje de mi primo Andrés diciéndome que debía ser el más maduro y reconstruir puentes. Le respondí que los puentes no solo se quemaron, fueron destruidos desde órbita cuando me dejaron sin hogar 6 años. Me dijo que estaba siendo dramático. Lo bloqueé. Hace unos días, la familia de mi madre envió una invitación para una gran reunión familiar. Tuvieron la audacia de mandarla al correo laboral de Sofía.
La tarjeta decía, la familia es para siempre, es hora de sanar heridas. Solo la vimos, nos miramos y nos reímos. No, gracias. Sofía y yo iremos a Japón esa semana, ya está reservado. Alguien preguntó si los extraño. Honestamente, extraño a la familia que pensé que tenía antes de esto, pero esa familia nunca existió realmente. Mostraron quiénes eran al proteger a Lucía y Diego sobre mí. Sofía dice que debería escribir un libro, pero no sé, quizás publicarlo aquí es suficiente. A veces, cuando estoy solo en casa con Pelusa, pienso en todo lo que pasé y cómo llegué aquí. No fue un triunfo ruidoso, como en las películas, sino uno silencioso, construir una vida con amor, confianza y gente que me valora. Ese es mi final feliz, no porque los derroté, sino porque dejé de necesitar su aprobación para sentirme completo. Gracias por dejarme compartir mi historia. Última edición. Santo cielo, esto explotó de nuevo. Aquí les dejo algunas respuestas a preguntas comunes que han realizado ustedes en esta publicación. Respuesta 1, sí, Pelusa sigue siendo gordo. Respuesta 2, no, no planeo contactar a mi antigua familia. Respuesta 3, Frank, mi jefe, uno de los primeros que me tendió la mano, está invitado a todos los eventos familiares para siempre. Respuesta 4, Eric y Tom siguen siendo mis mejores amigos. Respuesta 5, no, Lucía no está invitada a nada, nunca. Nota final para quienes lidian con familias tóxicas: enfóquense en mejorar y construir su propia familia con personas que realmente los aprecien. La sangre no significa nada en comparación con el trato que recibes. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.